Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva información. Les saluda una vez más su amigo de la crítica DuraMX. Vamos a platicar de información de última hora. Hoy, amigos, en este video estaremos platicando en torno a una periodista del Sol de México y cómo reveló y cómo destapó información sumamente relevante sobre este medio de comunicación. Como ustedes saben, en estos últimos días hemos estado viendo al Sol de México constantemente en las conferencias vespertinas del doctor Hugo López-Gatell, el caso de las dos reporteras que se lanzaron totalmente contra el doctor Hugo López-Gatell. Amigos, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Por qué esta periodista del Sol de México destapa las entrañas? Lo que se vive al interior de este periódico. Hoy lo vamos a ver, hoy lo vamos a analizar. Esta valiente periodista nos da a conocer inclusive lo que pasa si hablas bien del presidente Andrés Manuel López Obrador. Les digo, es información sumamente relevante que queremos platicar con todos ustedes y que se los tenemos en esta información. Quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese. Estoy seguro que esta información te va a interesar. Bueno, vamos a arrancar con la información. Como ustedes recordarán, amigos, el caso de las dos reporteras enviadas de parte del Sol de México. Hay que recordar a estos dos personajes. Una fue a decirle al doctor Hugo López-Gatell: oye, ¿qué opinas sobre este caso de José Narro? José Narro, un expriista, un intelectual, alguien que sabe muchísimo. Esta era la primera periodista que aparecía en las conferencias del doctor Hugo López-Gatell y que con una sonrisita le decía al doctor Hugo López-Gatell: ¿usted le está mintiendo a México? Bueno, así comenzaba la cosa. Estos tipos ni siquiera sabían qué preguntar, ni siquiera sabía qué decir esta reportera, e inclusive al siguiente día viene esta reportera del Sol de México también a querer hacerle segunda. Le pregunta absolutamente lo mismo: doctor, usted está mintiendo en las cifras, usted le está mintiendo a México, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ante esto, el famoso Sol de México, nosotros nos preguntábamos, ¿por qué se están lanzando tanto contra Hugo López-Gatell? Pues déjenme decirles que nosotros veíamos esta información. Destapan posible corrupción entre el Notimex de Peña Nieto y los periódicos del Sol de México. Esto lo dieron a conocer aproximadamente el 4 de mayo. Todavía no iban a las conferencias estas dos reporteras. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el Sol de México, de la mano de Notimex, pues se encargaban ahí de hacer sus tranzas. Se encargaban de prácticamente hacer, pues, turbias acciones. Entonces nosotros decíamos, ¿será que ante esto que estaba ocurriendo, será ante esto que quedaban en evidencia total los periódicos del Sol de México, será por esto que se lanzaron contra el doctor Hugo López-Gatell? Pues amigos, vamos a ver también la realidad al interior del Sol de México. ¿Por qué esta valiente, pero muy valiente periodista dio a conocer esto? Y amigos, déjenme decirles que sí, efectivamente, la corrieron del Sol de México. Vamos a ver por qué y vamos a ver lo que ella destapa. Me corrieron del Sol de México por hablar bien de AMLO, denuncia periodista. Miren, vamos a ver de qué se trata. La periodista y escritora Isabel Arvide Limón denunció que fue despedida de manera injustificada del periódico El Sol por hablar bien del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus columnas. Lo anterior coincide con los ataques fallidos que ha intentado dicho diario contra el gobierno federal durante 2 días seguidos al enviar reporteras diferentes a las conferencias de la Secretaría de Salud buscando provocar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, sin éxito. Y ojo, primero, Saraya Uribe trató de citar o parafrasear a José Narro y al no poder exponer, sus cifras ni argumentos, terminó su vida en los nervios y en silencio ante la respuesta de López-Gatell. Y sabemos, ya recordaremos esa frase de Hugo López-Gatell, la famosa: a ver, cuénteme más. Entonces, ¿qué les tengo aquí en pantalla? Les tengo lo que es el tweet. Dice: me corrieron del Sol de México por hablar bien de López Obrador en mis columnas después de muchos años. Así están. ¿Qué les parece?
no que había libertad de expresión, tanto, y se los pongo así, tanto que se queja el PRI, el PAN y los demás personajes. ¿Y qué han dicho sobre esta periodista? Nada. ¿Por qué? Porque habla bien de Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente por eso. A ellos les interesa, a los periodistas, a los columnistas, que les lamban la suela. Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, los mercenarios de la información que están dispuestos a venderse y a bajarse los pantalones con estos personajes empresarios poderosos, que hay que decirlo, sí, empresarios poderosos que están manejando esta campaña en contra del presidente de México. ¿Por qué digo esto? Porque ayer salió esta nota del New York Times, un medio estadounidense, un medio internacional, y que daba a conocer que pues prácticamente México pues estaba mintiendo con el número de contagios y con el número de pérdidas ante el COVID-19. ¿Y saben a quién citaron en esta información? Citan a los mismos personajes ridículos, absurdos y estúpidos, y perdónenme la palabra, como José Narro, como Chertovitsky, también este personaje del PAN, y demás individuos de oposición que no tienen la credibilidad para venir a criticar a Hugo López-Gatell. ¿Con qué cara tú vienes a criticar si eres un exprista, exsecretario de salud corrupto, lacra, dejaste 307 hospitales abandonados? No puedes venir a criticar al doctor Hugo López-Gatell. Yo no sé quién le dijo a la oposición que este tipo de cosas le iban a resultar. No, esto no es así. Y ven esas imágenes. Vemos ahí al ex director editorial del Sol de México, al ladito de Carlos Salinas de Gortari, al ladito también de Enrique Peña Nieto, muy abrazados, muy apapachados. Tengo que comentarles que Mario Vázquez Raña, quien es ese personaje que ustedes ven ahí en el medio, ya falleció. Era director editorial del propio Sol de México, pero aquí más o menos vemos de dónde nace el Sol de México, a qué intereses favorece el Sol de México, a estos personajes de la élite, como lo vemos en distintos medios de comunicación. Podemos hablar de un diario Reforma también, el Reforma que también bastante está ligado a ese poder económico, poder empresarial. Amigos, hay que estar bastante avispados, hay que estar bastante atentos. Esto que señala esta valiente periodista, ella señala, me corrieron del Sol de México. ¿Por qué? Porque en distintas columnas yo le aplaudí algunas cosas al presidente de México. ¿Y ellos qué querían? Ellos querían que yo le diera con todo al presidente de México. Ellos querían que yo evidenciara al presidente de México, y pues eso no iba a ocurrir. Eso es lo que vemos día con día en distintos medios de comunicación. Vemos columnas que se van contra el presidente de México. Lo vemos con un Carlos Loret de Mola que constantemente hace sus columnitas de 3 pesos, pero que sabemos que simple y sencillamente no le afectan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Son opiniones sin credibilidad. Eso quiero que lo entiendan ustedes bastante bien. Son opiniones sin credibilidad. Y aunque venga un José Narro, aunque venga un Carlos Loret de Mola, aunque venga un panista como Chertovitsky, que también se quiso subir al tren del mame, aunque vengan todos estos personajes, no les va a creer. ¿Por qué? Porque ya están avispados los mexicanos. Esto es siempre algo que les he comentado a todos ustedes. Qué coincidencia que fueron estas dos reporteras 2 días seguidos. El doctor Hugo López-Gatell no se dejó. Y ustedes, y se los vuelvo a repetir, lo he repetido yo creo bastantes veces, debes de ser bastante ingenuo o estar bastante ciego para no ver esto, el ataque continuo en contra del doctor Hugo López-Gatell. Seas morenista o no, seas simpatizante del presidente de México o no, respaldes al presidente de México o no, hay que decir algo que es realmente verdad. Hay que decir algo que es totalmente cierto. Se vio el plan orquestado. ¡Qué coincidencia! 2 reporteras del Sol de México en 2 días consecutivos. ¿No les parece? Pues ahí están las revelaciones. Ahí está. Eso es lo que ocurre si hablas bien del presidente de México en estos medios de comunicación. Si hablas bien con el presidente, bien del presidente de México, perdón, pues ahí están las consecuencias. Te terminan censurando y te terminan pues despidiendo. Ahí tienen ustedes el testimonio de parte de Isabel Arvid de Limón.
un muy interesante testimonio en torno a lo que ocurre al interior del Sol de México. Tremendo, amigos, lo que vimos el día de hoy en este video. Amigos, por favor, compartan y difundan esta información con más mexicanos para que estén enterados de esta muy interesante información. Pulgares arriba, suscríbanse a este canal, que pasen un excelente fin de semana y nos vemos a la próxima.